Estamos hablando de 1980, de la UNDE. La economía está en caída. Como está en caída, está a menos 1%, 1980, 85, llegas. Entonces, el país no puede estar en esa condición. Y a García no se le ocurre, ¿no es cierto?, otra cosa de que para levantar la economía, con Alba Castro, inyectar dinero, darle plata a los empresarios, con el dólar MU, crédito barato. Entonces la economía, lógicamente, si tú le metes plata, inicialmente, ¿no es cierto?, crece. En esa época llegó a crecer el 9%. Estamos hablando de 1986, el primer programa que lo aplica Alba Castro. Pero ese programa no es sostenible. ¿Sostenible qué cosa? Es que esto permanezca, ¿no es cierto?, permanezca en el tiempo, ¿no es cierto?, que sigamos en ese plan, creciendo hacia arriba. Esto se llama sostenibilidad. El año siguiente, el programa se cae, la inversión se cae y cae el PBI. Cae a 2%. Y de ahí el PBI se viene en caída, porque cuando estatiza la banca, Alan García, ustedes se preguntan, esto es histórico, ¿por qué Alan García, que no es socialista, que no es comunista, que no es marxista, cómo se atreve a estatizar los principales bancos del Perú? Muchos dicen que fue un acto de locura, ¿no? No, pero Alan García es un psicópata, ¿no? Y Alan García, que se prestaba de ser discúlpenme la palabra, ¿ya? Porque le voy a hablar a ustedes en términos así coloquiales. Alan García, yo lo he conocido, se consideraba el político más pendejo de acá del país. Había sido tan pendejo, digamos, que había hecho pelear a Armando Villanueva del Campo, el líder histórico, ¿no es cierto?, con Andrés Estados en Curra, en la elección del año 80. Alan García, en lugar de unificar a los dos, hace que los dos se maten, ¿no?, para luego él aparecer como el nuevo líder de la APA. O sea, liquida a los dos líderes históricos y liquida a toda la guardia vieja, a Carlos Enrique Melgar y toda una serie de políticos de esa época, León de Vivero, enfrenta a los dos y se queda con el partido, con la candidatura presidencial del 85. Lo mismo quería hacer con los millonarios, con los ricos, le da plata a ellos. García pensó, bueno, ahora le doy plata a ellos para que inviertan y ellos van a traer su plata del extranjero, como lo que quieren hacer Milei. Ahora cree que van a traer plata a los millonarios argentinos a Argentina para levantar la producción. No. Entonces los 12 apóstoles reciben el dinero que le da el Estado a través de García y le meten cabeza. Como el plan reactiva de los 65.000 millones de soles que le dio Julio Velarde y Vizcarra, digamos, a los empresarios del 2020. Se llevaron la plata porque era con tasas de 1%, pues. Entonces, García se sintió traicionado porque se habían burlado de él. Y en García, pues, lo que mandaba era su ego. Por eso es que se suicida. Él se mata, él prelude, digamos, lo que va a aparecer al día siguiente. Él se ve con un chaleco que dice detenido, esposado. Y un tipo tan soberbio, tan ególatra, tan megalómano, era imposible, ¿no es cierto?, que eso pueda suceder, porque así pasaba la historia con esa foto detenido. Esa es la razón, la causa por la cual él se suicida. No soportaba. Pregúntenle ustedes a cualquier psiquiatra, a cualquier psicólogo, qué cosa significa para un psicópata, ¿no?, la humillación. ¿Qué significa, no es cierto?, verlo encerrado frente a la cámara de televisión, esposado, burlado, todo el mundo riéndose de él. Es por eso que eso precipita su suicidio, cuando él ve que llega la policía a las 7 de la mañana, ¿no? Y él pregunta, ¿no? Él pregunta. Los policías inicialmente le quieren meter el dedo a Alan, decirle que ellos han venido a hacer una diligencia de verificación. Pero Alan García se da cuenta rápidamente que es una diligencia de detención en investigación preliminar.
No tenía escapatoria, no tenía plan de fuga en esos momentos, porque la casa estaba rodeada. Entonces, ¿qué cosa es lo que le queda? Tiene el arma ahí. ¿Cómo pasa la historia? Como un delincuente esposado con un chaleco de detenido, con la imagen de un sujeto, digamos, que se metió un tiro ahí y quedó sin saber si era culpable o inocente oficialmente. ¿Ya? Entonces, Alan García se siente burlado. Para un psicópata, hermano, es lo peor. A un psicópata jamás le hagan eso, porque tiene reacciones inesperadas, que no la tenemos los seres normales. Si a mí me dicen cualquier cosa, cada rato me insultan a mí, me dicen rojete, zurdo, me dicen soberbio, ¿qué más me dicen? ¿Te crees la última maravilla del mundo? ¿Que te crees el más sabio? A mí me resbala todo lo que me puedan decir. Y está preparando una andanada ahí de difamaciones y ofensas. ¿No? Hasta me van a decir que soy homosexual, que soy ratero, que soy estafador, que soy un difamador. Me van a decir de todo. Yo estoy preparado para eso, ¿no? Y no me voy a meter un tiro por eso, pues. Porque los hombres que tenemos autoestima, por eso le digo, no sean humildes, tienen que tener autoestima. ¿Qué significa la autoestima? Tienen que aprender ustedes a valorarse, tienen que aprender ustedes a quererse ustedes. La autoestima depende de mí, no depende de nadie, sino de mí, persona. Yo sé lo que soy, yo sé lo que valgo, ustedes saben lo que vale. Y eso tienen que inculcarle a sus hijos ustedes. No le inculquen la moral del siervo, la moral del esclavo. Tiene que ser humilde, porque esa es la mentalidad servil que había en la Edad Media. Y tú no podías mirar de frente tú al patrón, al terrateniente, tenías que bajar la cabeza, mirar hacia el piso. No, tú mira de frente, no tienes por qué mirar ni de costado, mira de frente, yo miro de frente, hermanos. Yo sé lo que soy. Y ningún mamarracho pues va a venir a decirme, después me dicen que hablo cosas, quieren que yo transforme mi discurso, mi manera de ser. O sea, que quieren que hable como hablan los pastores, ¿no? Quieren que hable como hablan los hipócritas, como habla López Chao, el corrupto moral que habla así, que por acá, del Perú, que tiene 2 patriarcas, No, no, hermanos, la personalidad de uno está definida. Uno no puede engañar. El que te engaña, el que te aparece sonriendo ante la cámara, luego a pesar de que está jodido o ha cometido un delito, ese es un psicópata. Porque te está cambiando, te está moviendo, ¿no es cierto?, lo que realmente es él. Yo no puedo cambiar, hermano. Disculpen ustedes y les pido disculpas a mis colegas de la universidad. Yo estoy hablando acá al pueblo, siempre les digo, no estoy en un recinto académico, porque ahí mi discurso es otro, porque ahí hablo en términos científicos. Acá les estoy hablando a ustedes para que ustedes entiendan, porque muchos de ustedes no son científicos. Entonces, Alan se venga, que es lo que se han burlado de mí, estos millonarios agarran y se estaticemos la banca. Y el 28 de julio de 1987, sin consultar con nadie, ordena que se estaticen los bancos. Pero ahí le faltó estrategia, pues, no supo tomar los bancos, no supo hacer el operativo, así como lo hizo Montesinos del 5 de abril, que capturó acá, detuvo allá. Porque eso hay que ser inteligente para dar un golpe o incautar. No se avisa, no se dice. Y rápidamente los banqueros, los bancos de crédito, Dionisio Romero se movió y le volteó la tortilla, pues consiguió un juez de amparo, ¿no es cierto? Dice que le pagaron $100,000 a ese juez de amparo y le sacó una cautela. Con eso la estabilidad de la banca se vino abajo. No supo, porque los abogados de Aprita son muy brutos, son búfalos, no son inteligentes. Todo lo ven búfalo, la coima, la cutra, ¿no? Entonces no supo contrarrestar la acción de amparo y no tuvo plan de contingencia, porque en el Poder Judicial hay jueces apristas, hay jueces masones, jueces de derecha, jueces fascistas.
Tú tienes que tener un plan de contingencia. Ese tribunal constitucional es un tribunal fujimorista, tiene que saber contra quiénes vas a litigar. Entonces, cuando estatiza la banca, Alan García se pone el sello, la cruz, porque estos millonarios, los banqueros, se ponen de acuerdo con los de afuera, con el Fondo Monetario, para no darle un crédito, un solo sol, un solo dólar. Entonces, desde 1897, ¿no es cierto? Desde 1987, donde se produce la estatización, que es el punto de quiebre, García vivió la peor época de la historia, ¿no? Miren, levantó al 9%, luego cayó, y luego, cuando se produce la estatización, esto se fue abajo. Se fue abajo. Y se desató la hiperinflación. La hiperinflación, ¿qué cosa era? Si en la UNE todavía no se había desarrollado la hiperinflación, llegó a tener 140%, ¿no? Voy a marcar esto con otro color. Ustedes se den cuenta. Este es PIB, crecimiento del PIB, esto es inflación. Si bien está todavía no tan alta la inflación, con Alan García la inflación se va hasta acá, hasta la cumbre. 7.800%. 7.800% del año 90. Es una bestialidad, pues. ¿Cómo te explicas esa hiperinflación? ¿No? Tres razones. Mira, una razón. Primera razón, los apristas, como eran una mano adelante, otra mano atrás, querían empleo. Habían estado, dicen ellos, 50, 60 años sin comer y entraron como hienas a comerse en toda la parte del Estado necesitan crear empleo. Entonces García, para tenerlos contentos, le creó empleo, trabajo a todos los apristas. Creó ministerios, creó plazas, creó todo. Segundo, lo que hizo García, ¿no es cierto? Generó programas sociales sin tener dinero. ¿Cómo financia los programas sociales? Si no había financiación, no había impuestos. Tercero, subsidios. Para la gente que esté tranquila, comenzó a dar subsidios. Pero eran subsidios formales, pues no reales. ¿Ya? Y esto pues generó ¿qué cosa? Déficit fiscal. 5. Nos quedamos sin reservas internacionales. Sin red. No, que se cayeron las exportaciones, pero teníamos que seguir comprando al extranjero. Autos, comida, todo. Y no teníamos dólares. ¿Ya? Lo único bueno en la época de García, ¿sabe qué cosa es? Es que no hubo succión, no hubo salida de dinero porque no teníamos reservas. ¿Qué dinero podían sacar los millonarios si las reservas estaban menos cero? Entonces, así estaba el país cuando aparece Fujimori. Y es una historia verídica que se la relato ahora. Con eso termino esta parte. Fíjese. Yo en esa época era presidente ejecutivo de dos publicaciones, de un diario que se llamaba El Nacional y otra publicación que se llama América Latina. Ahí están las entrevistas que hacía a los presidentes de Sudamérica. Se le dice a Sarney y se le dice a Alfonsín. Conocía la situación económica del país. Y yo lo había escrito, ¿no? En el 87 en un análisis económico, que esto era insostenible. Esto lo dije en el 87, hice la prognosis 5 años, pues García va a llegar de rodillas. Entonces tenía que haber una salida. Y en este periodo, lo que complicó la situación del país, en el 80, fue el terrorismo. Justamente a nivel humano, en 1980, el 24 de mayo del 80, en Chuchi, empieza la lucha más del campo a la ciudad. Terrorismo, ¿no es cierto? Una visión totalmente demencial. Y eso es lo que nos generó, ¿cuánto? Nos generó cerca de 20.000 muertos
cerca de 40.000 millones de dólares de pérdidas, hermano. Eso fue una bestialidad de plata y fue una década, la década del 80 o 90, una década perdida para el Perú, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? 87, ya estamos en época electoral, pues, hermanos. Estamos en época electoral. Entonces, los candidatos, ¿no? La lógica política es así, escuchen. En el 87, con ese tipo de gobierno, el APRA ya no era opción de gobierno. En el 87, estoy hablando acá en 1987, acá, a raíz de la extracción de la banca, alguien tiene que capitalizar ese descontento. No lo capitalizaron los comunistas, porque el Partido Comunista acá ha sido muy pobre. ¿Quién estaba en el poder? El APRA, ya le he dicho, las tres fuerzas, ¿no? Acción Popular, PPC, APRA e Izquierda. Esto lo pretende capitalizar la derecha. Entonces aparece ahí Mario Vargas Llosa y crea un movimiento, ¿no es cierto?, de millonarios que se llama el Movimiento Libertad. El auténtico, ¿no? Porque estos sí eran liberales, a pesar de que Vargas Llosa había tenido un pasado comunista, él había sido marxista-leninista en San Marcos. Él había sido miembro de una célula política, hasta que la policía un día lo detuvo, lo llevó allá a la prefectura, y su padre vino y hubo un intercambio ahí, y él se retiró de la política, ¿no?, para convertirse en el que es un bohemio y escritor. Entonces lo cierto es que esta estatización generó. Entonces decían, si los comunistas, el estatismo, el socialismo de García, a García le dicen socialista, pero es una ofensa, pues hermano, ¿cómo le dicen eso socialista a García? García ha sido un hombre de derecha, sino que su lenguaje era confuso, ¿no?, para mucha gente, ¿no? Pero es derecha de la época de ahí en la Torre, 87, 88, ¿no? Entonces sigue la campaña financiada por los americanos, la CIA, el comercio, todos los grupos de poder que apoyaron a Kuczynski son la misma gente. Los que apoyaron a García en el segundo periodo son ellos. Los que apoyaron a Toledo son ellos. Los que apoyaron a Vizcarra son ellos. Entonces, el 18 entonces se plantea, ¿no?, ¿quién va a ser el presidente? El APRA estaba casi descartada. García era consciente, escúcheme bien, ¿eh? García era consciente que con este desastre económico las posibilidades de que su partido gane las elecciones del año de 1990 eran limitadas. Entonces, ¿qué pasa? La única posibilidad, ¿no es cierto? Acá bien claro, es una interpretación política, ¿no es cierto?, sobre datos. La única posibilidad que existía acá era que frente a este movimiento de derecha existe un movimiento de izquierda unida, un frente. ¿Ya? La izquierda podía tomar el poder en el año 90 si es que se unificaba. Pero la izquierda comete el error, eso lo he hecho en mi libro, comete el grave error, ¿no?, de fraccionarse en tres partes, ¿no? Se parte en tres, son tan brutos, automáticos, hasta ahora lo son. Gente que no entiende, no lee la historia política del país, ¿no? Los sectores más radicales se quedan con Izquierda Unida y presentan como candidato al caviar a Henry Peace, a Judas, le dicen, pues, le dicen Judas a Henry Peace. Va otro seno ultra, que es ahí a la Torre, Agustín ahí a la Torre, como vicepresidente. Y llaman al dueño de la República de esa época, Gustavo Bobillón. Arman su plancha. Aparece el segundo grupo, Izquierda Socialista, ponen a Barrantes, Lingán, que había sido alcalde de Lima, que era más tibio, más light. Y acá aparece el trotskismo. El trotskismo. ¿Ya? Entonces, así es unidos, es imposible que puedan ganar, pues, una candidatura única, ¿no? Así estaban las cosas, hermano, a 1988. Entramos a 1989, eso ya es testimonio, ¿no? Está acá, le voy a traer los libros y los periódicos. Un momentito, por favor. Hermanos, tengo la colección de este periódico, son cerca de 50 tomos.
Se lo voy a explicar a ustedes ahora, cómo es este asunto. Acá en el libro explico, estoy hablando a 1989, acá explico la coyuntura, todas las elecciones que han habido desde 1931, que es donde se puede, digamos, conocer, digamos, la historia política del país. Acá hago el análisis así preciso, puntual, de mapa, como si fuera brujo. Yo no soy brujo. No, digo, los tres grandes frentes, la coyuntura política de 1989 y 1990. Las tres grandes fracciones. La izquierda dividida, la izquierda, ¿no? Se divide en el último congreso del 87, el sector militarista radical vanguardista, donde está el PUM, conducido por Javier de Canseco el Cojo, Agustín de la Torre, el UNIR, Cerro de Patria Roja, Alberto Moreno, Jorge Ludovico Hurtado Pozo, Rolando Breña, y el FOSET, ¿no?, de Genaro Olivés Mezquieta. ¿Ya? A ellos se suma el viejo Partido Comunista de Jorge del Prado. ¿Ya? Ese es el grupo de Izquierda Unida. O sea, los más radicales colocan como candidato a Henry que era pues un Judas, un acomodaticio que sabía moverse y no tenía nada radical, nada de socialista, porque él había sido de la democracia cristiana. Él nace como dirigente de las juventudes de Huerta Cristianas, en la católica. El otro bloque más tibio, de izquierda socialista, ¿no? Lo conforman ¿quiénes? El Partido Comunista Revolucionario de Manuel Dagmar, el Partido Socialista Revolucionario con Enrique Bernales y Alfredo Filomeno y todos los es velasquista, ¿no? La Convergencia Socialista de Murrugarra, que había sido de vanguardia revolucionaria, ¿ya? Y un grupo de socialismo partidarizado, ¿no es cierto? Tomás Montoya, José Luis Alvarado, que eran llaneros solitarios, pero que eran amigos de Barrantes, o sea, el Club de Amigos de Barrantes. ¿Ya? Y luego el movimiento de afirmación socialista, que era de curas, de gente de la católica, que Ripí, Rolando Escobián, y son los padres de los cabildes actuales, ¿no? Y el partido de Mome Yona, que era la Acción Política Socialista, que se había salido de Acción Popular. O sea, la izquierda, digo, acá se define su suerte en el primer congreso de Compañí. Estoy hablando de enero 89, se parte en tres la izquierda, ¿ya? Y la izquierda pues ya deja de ser opción de gobierno, opción política como ahora, ¿no? Que se quieren partir en 4 o 5. ¿Ya? Entonces ya se presentan tres planchas, tres listas, aparte hay otras más. Y acabo todo el análisis. ¿Cuál era la situación? El cálculo político en esa época, digo yo, era que iba a ser el presidente, iba a ganar la elección el que quedaba segundo. Esa era la apuesta, porque Vargallosa de todas maneras iba a pasar como ahora, ¿no? Con Keiko. Vargallosa de todas maneras iba a pasar a la segunda vuelta. Pero no iba a tener el 50%. ¿Ya? El segundo, el partido el segundo grupo era el APRA, ¿no? El APRA era marginal, derecha, izquierda, el APRA. El APRA era marginal porque era un desastre este gobierno. ¿Quién puede haber votado por los APRA? Entonces, pero el APRA, ustedes saben, los APRistas son dogmáticos, presentan a Luis Alba Castro. Esa es la plancha ¿no? Con Alba Castro, con Luis Alberto Sánchez. Creo que en Escurra, me parece, es el otro. ¿Ya? Entonces, Alan García, pues, hermanos, es más que maquiavélico, es un psicópata. Lo lógico, el presidente Alan García, acá, Alan García, aprista, ¿no es cierto? Lo lógico, en la elección del 1990, lo lógico es que él apoye a su candidato, ¿no? De su partido, Luis Alba Castro. Pero dicen que es recelo de maricones, o que entre los homosexuales es así, ¿no? Las miradas, las posiciones. Alba Castro le decían le decían eso me lo han dicho muchos artistas, la faraona, no, la duquesa, no sé, tenía un nombre, pero un pleito, una bronca entre. Por eso yo no soy anti-LGTB, lo que pasa es que eso tiene muchas consecuencias, fíjese.
Alan agarra en lugar de apoyarlo a Alba Castro, no lo apoya. Toda la maquinaria partidaria no le da la orden. Al Estado, a los ministerios, a los ministros, no le da la orden. Que Alba Castro ande por su cuenta, a ver si flotan. Entonces, el otro es Sánchez y Vallarrestra, de la plancha. Entonces, esas eran las tres fuerzas que se estaban disputando la presidencia en el año 90, y a Chino acá no existía. Para nada. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? ¿Cómo es que aparece el Chino? Si será la radiografía política, si ustedes hubiesen vivido, ¿no es cierto?, a enero de 1990, esa era la situación política del Perú. Habían, acá lo preciso, habían 10 planchas presidenciales. Partido Aprista, Alba Castro, Izquierda Socialista, Barrantelingán, Izquierda Unida, Henry Piz, el Frente Democrático, Vargas Llosa, el Partido Demócrata Cristiano, José Navarro Grau, que también dice que era un tipo medio raro, ¿no es cierto?, un brócoli, Frena Traca, Roger Cáceres Velázquez, que solamente votan los puneños. Aparece acá Cambio 90, Alberto Fujimori, con Máximo San Román, un pequeño empresario, panadero, y los evangelistas, Carlos García García, segundo vicepresidente. Aparecen los del FREPAP, presidente Jeremías Ortiz, Unión Demócrata, que es un partido de derecha, y Fernando de Piérola, y 10 en Unión Nacional Odrista, ¿no es cierto? Dora Larrea de Castillo es un partido del año 50, ¿no? O sea, acá las cuatro fuerzas que estaban en lucha eran el partido de derecha, Libertad, izquierda, el APRA. ¿Qué pasa acá, hermanos? El gran error, ¿no es cierto? El gran error, y aquí coincido, acá lo digo, ¿no? Acá el gran error, ¿no?, que comete la derecha, ¿no?, es que presionan a Vargas Llosa para que construya, voy a ponerlo acá mejor, ¿ya?, para que vean. Construyan un frente de derecha, el frente de derecha como quieren hacer ahora. Pero hay sumas que restan, hermano. En política hay que tener claridad en la estrategia cuando uno lo diseña. Hay sumas que restan. Entonces ellos dijeron muy ligeramente, mira, vamos a unir en el Fredemo a Acción Popular, que tiene como líder a Belaunde, más el PPC, que tiene como líder a Bedoya Reyes, más Libertad, que tiene como líder a Vargas Llosa. Dice, sumando eso, barremos. Pero se equivocaron, pues. ¿Qué van a barrer si la derecha siempre ha tenido el 33-35% de votación? Sumados esos 33%. La izquierda sumada tiene un 33%. Y el APRA un 20% y un 20% adicional desconocido. Entonces la derecha se equivocó. Porque yo creo que, yo lo he conversado con muchos politólogos, ¿no? Si Vargas Llosa no se hubiese unido al APRA y al PPC y se hubiese presentado como se presentó Milei con un solo partido, podría haberle disputado la presidencia a Fujimori. Pero acá selló, ¿no?, porque se presentó como el candidato de los ricos, pues en una campaña política eso es muy fácil. Hermano, fíjense, y cómo es la historia, cómo son los hechos, ¿no? Lo que define, ¿no es cierto? Y acá lo escribo yo, ¿no? Define la suerte de Libertad. La suerte de Fredemo no se definió en la elección de abril del año de 1990. ¿Ya? La suerte del Fredemo lo define, ustedes no lo quieran creer, ¿no? Lo define Belmont. ¿Ya? Belmont, por sus intereses, su deseo de ser alcalde de Lima, presenta su candidatura a la alcaldía de Lima, y al presentar eso como una candidatura independiente, parte a la derecha. Lo parte. Y eso fue irreversible, pues. Acá había un sector más o menos del 35-40% de electores que no votaban ni por la derecha, que no votaban ni por el APRA, que no votaban ni por la izquierda,
¿Se dan cuenta? El gran error que cometió la derecha, ¿no es cierto? Entonces Delmon abre juego aparte y logra ganar esa elección como el outsider. Bueno, pero Ricardo pues había tenido más de 30 años en la radio, todo el mundo lo conocía y era obvio que tenía posibilidades frente al candidato que en lugar de, yo hubiese sido asesor, yo le recomendaba, estoy haciendo asesoría política por si acaso, no es mi interés, no estoy pensando. Si me decían a mí, retira el candidato porque el candidato era Inchauste, no le dieron presentar candidatura al Fidel y debieron dejar que corra solo. Entonces habría sido una incógnita acá. Y no se podía dimensionar cuántos votos hubiese sacado la derecha si se presentaba. Entonces la derecha podría haber asumido el triunfo de Belmo como el triunfo de ellos. Pero no tenían estrategia, pues. Es lo mismo, ¿no es cierto?, que en una oportunidad yo le dije a Ricardo, el año de 1995, cuando él presenta su candidatura a la presidencia de la República, y son tres bloques: el bloque de Fujimorismo, que estaba con plata, estaba con todo reventando el presupuesto; el bloque de la izquierda, presentando a Javier Pérez de Cuellar, pensando ellos que con Pérez de Cuellar podían derrotar a Fujimori, y se presenta ahora, ¿no? Yo ya había conocido el fraude, la dimensión del fraude, y lo más importante, ¿no es cierto?, si uno es estratega político tiene que saber. Por eso les digo, los grandes estrategas, escuchen bien lo que les voy a decir, ¿eh? No sé lo que voy a decir, pero bueno, le doy esta idea. Los grandes estrategas son los que escogen el momento, el día, la hora, el minuto, el lugar donde vas a dar la batalla final y tus tropas. No lo elige tu enemigo, lo eliges tú. Entonces yo le dije, ante el conocimiento del fraude, ¿no es cierto?, que retirase la candidatura. ¿Sí? De esta manera era una incógnita el año 95 si Belmont tenía o no tenía apoyo. ¿Cuánto era su apoyo? Porque tenía 40% de Lima. En esta elección, pues, cuando diciendo que controlaba el hombre, curaba elecciones, no había garantías para nadie, hermano. Yo salí elegido ahí como diputado, ahí tengo los reportes. Número 1, San Román. Número 2, Ramírez Erazo. Número 3, Enrique Dibó. Número 4, Ernesto Labarte. Número 5, Laura Bozo. Y había otro capitán, Fernando González. Habíamos sacado la mayor votación, 10, o sea, obras, debía tener 10 congresistas el año 95. Yo fui como independiente en esa lista. Pero Montesinos redujo, digamos, solamente a 2. Me llaman, me dicen, ¿no? Oye, ponte la camiseta, porque acá de los 10 solamente van a quedar 2, queda San Román porque sería muy rochoso, así me dicen, bueno, con su mote, ¿no? Sería muy rochoso, Ramón, que saquen San Román, y el segundo, ¿no? Puede ser tú. Pero si yo había sido elegido, ¿por qué tenía que hacer caso a un corrupto, a un delincuente, que se jactaba, tenemos el poder por 50 años, no seas cojudo, que patatí, patata? Hemos comprado a todo el mundo, el comercio, todo el mundo recibe plata acá, los militares, el jurado, el tribunal, todo está comprado acá, no seas huevón, me dijo. Y saben lo que le dije, les he explicado varias veces a ustedes. Dije, tú entrarás a la cárcel y yo seguiré siendo un hombre libre, le dije. Y lo mandé a ustedes, saben ahora. Entonces, eres un cojudo, bueno, voy a poner otro que ya le hemos dado un sencillo, me dijo, y él ha aceptado. Y lo puso como el segundo congresista de esa época. Y fue su sirviente, ¿no? Fue su sirviente por esos 5 años. Así se manejaba la lista. Entonces, error, pues, debió retirar la candidatura, ¿no?
y podía tranquilamente haber sido presidente el año 90. Pero uno tiene que ser muy inteligente, muy racional, tiene que hacer el cálculo de los costos políticos que hace cuando entras en una campaña. Porque las campañas no son lineales, o sea, avanza hasta conseguir el objetivo. No, las campañas no son así. Las campañas son avances y retrocesos, avances y retrocesos. Acuérdense ustedes lo que hicieron los rusos con Napoleón. Napoleón entró con 1 millón de soldados. Era votado, digamos, tomar Rusia, sacar al zar, meterlo preso, y se quedaban con todo Rusia. Entonces los estrategas rusos, desde esa época estoy hablando, 1814, ya sabemos cómo Napoleón mueve sus dados, porque lo conocían desde la guerra napoleónica, en España, en Alemania. Va a entrar con toda la fuerza, artillería, nos va a barrer. O sea, no podemos darle una guerra frontal, cuerpo a cuerpo, no, nos va a liquidar. Entonces, ¿qué hacemos? Que entre a Rusia. Entonces, Napoleón entró por la parte de Ucrania, entró, ya no, y los rusos no le daban batalla, se corrían. Napoleón llegó pues, a ser engañado. Esos rusos son unos cobardes, no quieren hacer frente a la Gran Armée, que era el mejor ejército del mundo, como la Wehrmacht alemana de hitleriana, la mejor ejército del mundo. La Gran Armée entró a Moscú, hermanos, y fíjense lo que hace. Ya Napoleón dijo, ya estamos en Moscú, se sentó en el Kremlin, se sentó Napoleón, ahora que llámenlo al zar para que firme la capitulación. O sea, ¿qué subestimación, hermano? Los rusos le dejaron entrar, ellos habían calculado que el invierno va a llegar en 15 días. Y los franceses habían llegado sin ropa de invierno, no tenían comida, no tenían forraje para sus caballos, no tenían casas. Entonces el zar, no el zar, es una estratega, Kutuzov le dice, ¿no? Incendien Moscú, fíjense cómo son los rusos. Los soldados rusos incendiaron Moscú para no dejarle víveres, para no dejarle pertrechos, para no dejarle comida, porque venía el invierno y los iban a liquidar. Napoleón no entendía, ¿no? ¿Por qué incendian? Es como incendiar Lima, hermano. Es como incendiar París. Si vienen los chilenos, incendiamos Lima. Uno dirá, no, que hay argumentos, hay monumentos arquitectónicos, pero hay que rendirlos. No, los rusos no hicieron eso. Quemaron su ciudad. Entonces, una vez, tuvo 2 semanas, 3 semanas, entonces dos de sus estrategas le dicen, Cire, emperador, tenemos que salir inmediatamente de Moscú. Porque se viene el invierno y el invierno nos va a liquidar. No va a haber comida para los caballos, para los soldados, se van a morir de frío, y dicho y hecho. Napoleón tarde se dio cuenta de ese hecho. Entonces, en la retirada los rusos le hicieron papilla. En general, en invierno los soldados se congelaban en el trayecto hacia París. Salió con 1 millón y regresaron solamente 50.000 soldados a París. No es que los rusos eran cobardes. Es estrategia, hermano. Hay momentos en que uno tiene que replegarse y quemar sus naves, como hizo Cortés. Y lo mismo está haciendo Putin ahora. Los va a aniquilar, ya los tiene cercados a esos fascistas de Ucrania que han entrado a Rusia. En Kursk ya los tiene sembrados, los tiene cercados. Les ha cortado la logística. No, les está destruyendo sus fuentes de aprovisionamiento. Y lo va a liquidar, pues hermanos, así. O lo va a capturar. ¿Saben lo que va a hacer Putin? Con todos esos prisioneros, como hizo con los fascistas en el año de 1945, va a ser el paseo de la victoria. Va a llevar a todos los militares ucránicos, los va a hacer desfilar por el Kremlin. Todos los tanques norteamericanos, alemanes, todo lo va a poner ahí como una pasarela. Estrategia, pues, hermano. Entonces, eso es lo que pasaba, hermano, en 1989. Fujimori no existía. Estas eran las fuerzas. 1, 2, 3 fuerzas. Creo que lo dejamos ahí, ¿no? ¿Qué dicen ustedes?
¿Quieren que continúe? Ya. Entonces, hermanos, escúchenme bien lo que les voy a decir. Políticamente, Alan García era un tipo cuando estaba inspirado, ¿no? Podía, digamos, pintarte un cuadro y dar una salida política. Su libro de cabecera, pues, es El Príncipe, ¿no? Entonces, él dice, ¿no? Si llega Vargas Llosa, lo va a liquidar, lo va a meter preso. Si llega a la izquierda toma el poder y va a hacer algún tipo de política asistencialista. Y él, su deseo era regresar al poder en el 95, el 2000. El siglo pudo regresar en el 2006. Y en el APRA, si es que yo genero un líder alternativo, voy a cavar mi propia tumba. En un firmamento no pueden haber dos soles, hermanos. Solamente hay un sol y ese sol eran las ciencias. Y esto no es una política nueva, eso lo aprendió de Hitler. Lean la memoria de Hitler, la historia. El año de 1926, una vez que sale Hitler de la cárcel, su contendor era el héroe de la guerra mundial, estaba en su partido, se llama el general Ludendorff. Entonces Ludendorff le disputa la candidatura presidencial a Hitler. Y Hitler le evalúa, ¿no? Porque Hitler estaba saliendo de la cárcel y tenía el apoyo de la mayoría de su partido. Y Ludendorff solamente tenía a los reservistas. Entonces, no pueden haber dos cabezas en un partido, hermano. El rey que te diga son hipócritas, lo que hablan tonterías. Entonces Hitler, en su momento de cordura, ¿cómo liquido a este general héroe de la Segunda Guerra Mundial? Ya dice, ya, yo no me voy a presentar, yo le cedo la candidatura, gesto de desprendimiento, de magnanimidad. O sea, el líder tiene que ser magnánimo. Y le dice, bueno, que sea Ludendorff, el general, el héroe de la guerra, que vaya por el partido nazi. Y Ludendorff ni pensaba lo que venía. Para hacer campaña tienes que tener maquinaria, la maquinaria la manejaba Hitler. Entonces va a la campaña Ludendorff y no lo apoya ningún sector del partido nazi. Los militantes, los cuadros, no lo apoyan. Y Ludendorff saca 1% de los votos en la elección con Hitler. Lo ridiculizó y lo enterró políticamente para toda la vida a ese candidato alterno, hermano. Se quedó dueño del partido. Pero astutamente, lo mismo estaba haciendo Alan García de acá. Ya, que sea el candidato Alba Castro, yo no voy a poner a mi candidato. Ya, pero yo no le voy a dar apoyo de la maquinaria partidaria aprista. Que él juegue su partido, si quiere, hasta dónde puede llegar. Entonces, García no podía apoyar a la izquierda. García no podía apoyar a la derecha. García no podía apoyar al lado. ¿Qué es lo que hace García? Fíjense, ¿eh? Esto no es genialidad, ¿no? Esto no es genialidad, sino esto es la perversión de la política, ¿no? García dice, un candidato, dos candidatos, tercer candidato, voy a crear el cuarto candidato. O sea, García crea un candidato, ¿no? Crea el candidato. La pregunta es, ¿quién puede ser el candidato? Acá habían 10. Podía ser Navarro Grau, demócrata cristiano, no, Brócoli, no podía. Podía ser el candidato Roger Cáceres de Velázquez, no puneño, que perteneció a la democracia cristiana, conocido, cacique de Puno, tampoco. Podía ser el de FREPA, Jeremías Ortiz Arco, tampoco, es una secta religiosa. Podía ser el de derecha, Fernando Pílalo, no. Podía ser el odriguista, Doran Darrea, que no tenía carisma de un partido prehistórico, no. ¿Quién quedaba? Quedaba el chino. Cambio 90. El chino es. ¿No? Entonces él crea a futuro. Alan García crea. Pero la campaña se hace con dinero. ¿No? Y con maquinaria. Dinero y maquinaria. Entonces la máquina de campaña es el cine.
¿Ya? El CIN, ahí tiene un general, que es un títere, Edwin Díaz, ¿no? Alan manejaba de diligencia y dispone, ¿no?, todo el apoyo al ingeniero Fujimori, todo el apoyo. Cuadros, y le nombra un asesor personal que se llama Francisco Loaiza, que es un sociólogo de San Marcos, era agente del CIN, para que lo asesore a Fujimori. Este es el hombre que coloca, aparte de los agentes de inteligencia, ¿ya? Aparte de los agentes de inteligencia, aparte de toda la maquinaria, porque el CIN es una maquinaria, hermano, de espionaje, de contraespionaje, chuponeo y todo. ¿Ya? Entonces, todo está bien, se habían hecho los escenarios, entonces, pero no solamente es la maquinaria, no es la maquinaria, además de la maquinaria tiene que tener plata. En Estados Unidos, para que tú seas candidato presidencial, tiene que tener $1.000 millones en los bancos, certificados. Acá hay unos pelagatos, unos pobrediablos que yapean para ser candidatos, que se dicen liberales clásicos, pobrediablos que son muertos de hambre, que liberales. Liberales son los multimillonarios, neoliberales son los multimillonarios, los anarcocapitalistas son multimillonarios porque defienden sus empresas, sus bancos, defienden sus intereses. Pero en esos pelagatos, hermanos, que no trabajan ociosos y que vienen del YAPE, del PLIN, y que en academia de preparación, ¿no es cierto? Estafan, Pedro Beltrán estafan a la gente. ¿Ya? Entonces ten mucho cuidado, te piden plata, ¿no es cierto?, para hacerte candidato a la presidencia, candidato al Congreso, candidato regional. Es un psicópata, es un delincuente que no tiene escrúpulos en pedir plata, hermano. No he conocido, hermano, acá en historia política, es un sujeto avesado, un sujeto que no tiene escrúpulos, amoral, manipulador, encantador de serpientes, pero que es un tipo recontra peligroso, no para la política nacional. Entonces, plata. Hablan, pues, hermanos, hablan de todas las obras de una concesión, ¿no? Y de un grupo de empresarios apristas. Entonces, ¿qué es lo que hace Alan? Alan agarra, dice, no, la campaña no se hace con la boca, la campaña se hace con medios de comunicación. Entonces crea el diario Página 11, de Página Libre, que es este diario de acá. Ya, es este diario de acá. Ahí arranca la campaña, hermano. Aquí arranca la campaña. ¿Ya? La campaña con el chino, toda la campaña política, hermano. Página Libre. ¿Quién financia? Esto lo financian los empresarios empresistas y lo financian los ministerios. Acá están los avisos a página entera, fíjese, de todas las empresas públicas. Ministerio de Economía y Finanzas, página entera. Este aviso, su costo es $5.000. Lleno de avisos del Banco de la Nación, de Hierro Perú, de todas las empresas públicas. El dinero se mantiene con ese dinero y con el dinero que dan los empresarios para la campaña del chino. Y el chino va a la campaña con este diario. Va con dos canales, ¿ya? Le colocan un grupo de periodistas. Entonces, el chino aparece acá, el cuarto candidato, con 1%. Ya, eso estaba bien. Candidato desconocido. Estamos hablando de enero del año de 1990. Fujimori no hubiese existido, y acabó otra vez, ¿no? Ricardo aparece en escena, ¿no? Fujimori había ido a buscar a Ricardo. ¿Por qué? Porque quería ser regidor. Fujimori quería ser regidor, esa era su máxima aspiración. Había sido rector de la agraria
apoyado por los apristas, terminó su periodo y quería ser regidor por la municipalidad y luego quería ser alcalde. Pero él quiere colocar un cupo de regidores. Y ahí viene, digamos, la discrepancia. O sea, se queda sin la posibilidad de postular. Todavía no tenía partido Fujimori. Entonces, Chino se queda solo en el aire, entonces se le acercan, como ahora se nos han acercado, informales, mineros, empresarios, quieren hacer el partido Poder Ciudadano. Entonces el Chino acepta la financiación y comienza el proyecto de Cambio 90. ¿No? El Chino no quería ser presidente, eso yo lo digo acá en el libro, está probado eso. ¿Ya? Eso me lo dijo a mí su asesor de prensa. ¿Sabe por qué me lo dijo? Porque el chino no tenía mucha plata. La plata llegó después, en febrero o marzo. Entonces, la primera entrevista que le hacen a Fujimori en un diario no es en Páginas Libres, que dirigía a mi amigo, un amigo mío. La primera entrevista se la hacen en el periódico El Nacional. Yo era presidente ejecutivo de ese diario. ¿Ya? El chino llega, de acuerdo al diario, ¿no? Llega con un folder Manila, más o menos, un folder Manila. Ustedes se pueden entender eso. ¿No? Llega con su, me acuerdo bien, se llega con su folder así, y acá tenía 3 o 4 ideas inconexas. Yo conocía al asesor de prensa. En este momento no me acuerdo su nombre. Y agarran los que decidían las publicaciones de diario, en cualquier diario es el director periodístico o el presidente de la empresa. Entonces este asesor de prensa, que me conocía a mí, me dice, doctor, que estoy acá como ingeniero, colega de la universidad agraria, y por favor, ¿qué cosa quieren? Por favor, si puede ayudarnos usted a que le haga una entrevista. Entonces yo lo veo chino y le llamo a un periodista, le digo, hágale una entrevista, el fotógrafo, tómele fotos adecuadas. Porque yo había dicho, destruye, ¿no? Pues ustedes saben que se destruye la imagen con una mala fotografía, con una mala expresión que hagas, ¿no? Que esa fue una de las causas de la derrota de Ricardo en la elección municipal, ¿no? Que un candidato no puede autoevaluarse, eso es imposible, ¿no? Ahí se produce por un mecanismo interno psicológico el negacionismo. Creen que el candidato es perfecto, que no comete errores. No, los candidatos cometemos errores y errores y errores. Lo racional es que tengas un estado mayor de gente pensante, de gente inteligente que te haga ver esos errores. Entonces digo, entrevístenlo, públicalo, pues, digo, la página 3. La página 3 es preferencial, o sea, la página 1, 2 y 3 es preferencial. Le digo, con una llamada abajo. Entonces le dicen al chino y sale la entrevista. El asesor me llama y dice, maestro, muchas gracias. No, digo, todos los candidatos que vengan van a tener el mismo derecho. El chino comenzó a crecer. Estoy hablando de enero del año 90. ¿Ya? Pero, y esto sí es verídico y termino con esto. Escuchen, mi hermano. Para ver cuál es la suerte del chino en esta parte de la historia, ¿no? Fíjense. El chino ya estaba en campaña. Están acá los 4 candidatos. Entonces, se los digo porque es testimonio verídico, ¿ya? Entonces, como es lógico, hermanos, tienes 4 candidatos que van a revisar toda tu vida, todo tu pasado, tus propiedades, tus inmuebles, tus mujeres, tus maridos, si eres brócoli, no, si eres coquero, yo le he dicho a todos los que van a ser candidatos del partido, le van a buscar todo, así que limpie todo su pasado vergonzante, si lo tienen. Yo no tengo nada, estoy limpio. Entonces comenzaron a buscarle a Chino y le encontraron. ¿Quién?
El mastín, pues, ¿quién es el mastín de la derecha? Fernando Olvera, Popi. ¿Por qué? Porque Popi tenía conexiones. Yo a Popi lo he conocido acá, no es un cuento mío, hermano, no estoy soñando, eso está publicado acá, yo le he dicho acá. Acá está Popi, cuando era joven. Si yo te estoy mostrando documentos, eso no es cuento mío, no es que estoy fumado, estoy hablando cojudeces. Acá está. Popi. Popi dice chura de la derecha, su padre fue aprista. Acá está con la trilogía, ¿no es cierto?, de los fiscales de la nación, el más conservador, Gonzalo Ortiz y Ceballos, y los fiscales de esa época, ¿no? O sea, Popi era el secretario del fiscal de la nación, no era abogado, pero era secretario, porque era un hombre muy hábil, muy astuto, se metía. Y Popi tenía conexiones desde esa época, te estoy hablando de 1980, porque él fue, digamos, fíjense, miren la cara de Popi. ¿Se encuentran? Entonces, él era el hombre, porque estos viejos, pues, olvídense, cacamanes, ellos no manejaban la fiscalía la manejaba Popi. Era la voz cantante y sonante. ¿Ya? Entonces, Vargallosa no sabe nada de cuestiones legales, el resto de la UNE menos, de doy ni hablar. Entonces, Popi es el mastín el que logra encontrar. ¿No? Logra encontrar qué cosa. Fíjense, esto es verídico. Encuentra que Susana Iguchi y Alberto Fujimori habían vendido propiedades en San Borja y otras zonas sin pagar el impuesto de la renta, habían evadido tributos. Era un caso de evasión tributaria y otras cosas más, de falsedad genérica, otras cosas más. Yo tenía acceso a ese expediente. No, de verdad, había problemas ahí, ¿no? Habían hecho transferencias ilegales. ¿Ya? Una serie de delitos. Popi se da cuenta, esta es para sacar al chino. O sea, sacándolo al chino, evidentemente ganaba Vargallosa, pues hermanos. La estrategia era sacar como sea al chino. Después le encuentran lo de Pampa Bonita. Un punto donde Fujimori se hace pasar como agricultor, como chacarero acá en el norte, por Pativilca. Pampa Bonita, pero que fue entregado ilegalmente por Remigio Corrales, que a la prista, ministro de Agricultura, se lo entregó de forma ilegal, ¿no? Cuando Fujimori ha sido campesino, se hizo pasar como campesino para esa propiedad. Entonces le encontraron una serie de cosas, y esto es lo que sucede, pues, hermanos, en la vida real. Cualquiera de ustedes, por eso les he dicho, cuando tengan un problema, ustedes, los militantes de mi partido, no se den vueltas a la cabeza, me llaman, no sé cómo les soluciono el problema. Yo soy un hombre de soluciones, toda mi vida para eso he estudiado. Yo leo rápidamente los documentos, los papeles, y cuadro la cosa y digo, el camino es este. El camino legal, correcto, limpio. ¿No? Entonces, acá había un problema, hermanos, que podía hacer estallar, ¿no es cierto?, la candidatura del Chile. Entonces, la que se asusta, digamos, es la mujer esta, Susana Iguchi, se asusta porque estaba metida en la colada, y Alberto Fujimori. De regancina jalaron a su hermana Rosa. Entonces, ¿qué? Tienen un problema. ¿Lo puede solucionar el asesor político que era Loaiza? No, él es sociólogo, solo están inhabilitados, no pueden, no entienden el problema jurídico. Yo sí lo entiendo. Un economista lo puede solucionar, no puede, hermanos. Un médico no puede. Un cómico no puede. Entonces, ¿qué? Necesitaban un abogado. Un abogado. Para que defienda acá y al Chile. Entonces, Fujimori no conocía ningún abogado, Susana Iguchi no conocía abogado. ¿Quién los iba a defender? Si ya Oliver estaba encima como mastín ahí. Miren, y Oliver astuto, ¿no? Por este hecho, solo había dos posibilidades. Una posibilidad, según esa ley, ¿no? La detención, que se abra investigación.
Son esas dos posibilidades. Y Popi había acá roto la mano para que le den detención. Que con todos estos papeles ya legalizados, todo, lo que correspondía era que el fiscal de la nación, Fujimori no tenía, inmunidad, además, no era presidente. Fujimori era un mortal como tú, como yo, ¿no? Ciudadano común y corriente, o sea, no tenía inmunidad. O sea, cualquier juez le decretaba la detención. Inclusive me dicen que ya tenían al juez, ya le habían pagado al juez. Solamente esperaban que el fiscal derive el caso. Entonces, ¿qué abogado defiende este asunto? Entonces, Susana Iguchi agarra, busca contacto con sus familiares y dice, hay un abogado acá que ha sido juez de la corte. José Antonio, no, su nombre no lo digo, amigo mío, pero José Antonio es un tipo muy lindo, muy decente, muy honesto. Ve el caso rápidamente y acá no hay una salida legal, sino con coima, con pago, con esas cosas. Entonces, deja el caso. Entonces, se quedan sin abogado. ¿Qué hacen? Entonces, acá, ¿no? El asesor político Francisco Loaiza, ¿se acuerdan, no? Se acuerda de Montesinos. Le dice, ingeniero, acá hay un abogado que podría ayudarlo. El chino, como no tenía abogado, bueno, que venga, no lo conocía, que venga el abogado para ver qué nos dice, qué salíamos. Yo conocí a Montesinos cuando estaba ahí en San Marcos. Yo recién era cachimbito, me acuerdo. Montesinos era capitán del ejército y estudiaba Derecho. En mi facultad estudiaba. Iba a la facultad de Social. Ahí tenían tertulia con Loaiza. Y frecuentaba a un profesor que yo lo conocía, Alfredo Quispe Correa, que fue ministro de Justicia. O sea, una tertulia bien rara, ¿no? Porque Montesinos era un soplón del ejército, un agente de inteligencia que estaba ahí. Dice que no estudiaba, pero probaba los cursos porque se le pegaban a los profesores, le regalaban libros, pero lo que interesaba era informar de la situación política de los partidos y frentes que había en El Salvador. Entonces Loaiza dice, no, ya, bueno, que venga Montesinos a ver que nos diga, ¿no? Y Montesinos estaba en esa época como abogado, ya lo votan en el año 76, le abren proceso a Montesinos, acá tengo los documentos, porque se va, hermanos, Montesinos, un tipo, pues, recontra audaz, se va a Estados Unidos, acá está, creo que es sí, acá está el documento, se va, documento oficial, le estoy dando a ustedes, Institute Program Service, ¿no es cierto? BPS, eso se llama en lenguaje de la CIA, ¿no? Es un programa especial de ICI. ¿Ya? Del September 5, September 21, 1976. O sea, del 21 de septiembre al 5 del 5 de septiembre al 21 de septiembre de los 76, él tenía una programación visita por la CIA. Y acá decían todos su presentación que era un hombre importante en el Perú, por eso que la CIA lo estaba reclamando, ¿no? Dice, adjunto, dice, tu Prime Minister General, ¿no? Guillermo Arrulo Galeani, o sea, adjunto al primer ministro, Guillermo General Arrulo Galeani, su dirección, Married to Trinidad Becerra, casado con Trinidad Becerra, Knowledge of English, requiere de service, intérprete, ¿no? Necesita intérprete. Posición, ¿no? Previa exposición. Dice adjunto a Fernández Maldonado, al otro primer ministro, adjunto al coordinador de Ministerio Gallegos, adjunto al general primer ministro Mercado Jarrín, ¿no? Adjunto al jefe del arma de artillería, no, Ranger, dice Ranger, ¿no? Ha sido Ranger, ¿no? Ranger, de Army, de transporte de división,
adjunto al comandante general de la región de Arequipa en 1968-69, ¿no? Es especialista en servicio de arma de artillería, unidad en Arequipa. O sea, él sale de la escuela, va a Arequipa, ¿no? En 1967, cuando Abimael se estaba yendo a Ayacucho. Acá está todo su grado, todo. ¿Ya? Pero a Carlos se estaba presentando como un hombre importante en el Perú, ¿no? ¿Cuál es la desgracia de Montesinos? Logra que le paguen los pasajes, logra salir. Y cuando está allá en la CIA, cuando está en Estados Unidos, tiene la desgracia, ¿no es cierto? No sé si será la mala suerte que se cruza con el primer ministro, con el general Guillermo Argulo Galeano. Y el general le dice, oiga, capitán, ¿usted qué hace acá? Y Montesinos no sabe qué responder. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Ya? Entonces regresa al Perú y le hace un proceso pues, disciplinario por haber falsificado documentos. Por acá está toda la historia. Acá están documentos oficiales de la embajada norteamericana. ¿Ya? Leerles esto pues es un secreto de Estado, ¿no? Pero acá está todo, para qué fue, con quién se entrevistó, qué cosa hizo. Y ahora le dan el proceso, entonces le dan de baja. O sea, estaba vendiendo información, digamos, pero secreto militar, ¿no? Que él era adjunto, el Mercado Jarrín fue adjunto, ahí tenía información de material de guerra, de todo lo que teníamos en tanques, y eso lo vendió. Entonces, ahora el proceso cae de ande, o sea, el 76, 77 se cae en la calle. O sea, el 77 que hace Montesinos saca su grado y comienza a defender a los narcotraficantes. 78, 79, 80. Se dedica a puros narcos a defenderlos. Entonces, en el 89 ya era un conocido, ¿no? Porque ustedes saben cuál es la defensa del narco. Tú rompes acá, rompes allá y sacas al delincuente. O sea, era conocido Montesinos. Llevaba prostitutas, bailarinas, ¿no? Llevaba cocaína. O sea, era pues todo el procedimiento con los abogados de la corrupción, estos abogados que aparecen en la televisión, que están metidos en la misma danza, ¿no? Yo lo conozco, lo he visto. A las 7 de la noche agarraban a 3 bailarinas, se lo llevaban al juez, al vocal, primero una comilona, y luego a bailar, y luego se lo llevaban allá al 5:30. Esa era la ruta final. Testimonio de choferes. Entonces le dan de baja. Entonces 89 Montesinos estaba pues litigando como cualquier abogado, entonces lo llaman. Y Montesinos pues se dio la luz, ¿no? Le cayó del cielo. Ya Fujimori estaba en 3%, 4%. Había crecido, ya era un candidato. Entonces Montesinos, ¿no? Llega acá, analiza el caso, se da cuenta rápidamente que esto es una cuestión de rotura de manos, conociendo a los fiscales, y un operativo. Y le dice, sí se puede solucionar este asunto, ingeniero. Le dice, señora Susana, sí se puede solucionar. Usted me designa a mí como yo lo voy a... Y dicho hecho, ¿no? A los 3 días, Montesinos agarra, se contacta, yo lo he visto, pues hermano. Fiscal de la Nación, Hugo de Negri, Pedro Méndez Jurado y fiscal de abajo aquí. Entonces, Montesinos, entre estas dos alternativas, dice, no, yo voy a romper al fiscal de primera instancia, y dice, ¿sabes? Yo no te pido, eso es lo que hacen los abogados que tienen cierta capacidad, ¿no? Yo no te pido que declares inocente al ingeniero Fujimori, de la señora Osorio, no te pido, solamente el derecho al debido proceso, derecho de defensa, ¿qué es lo que quiere ingeniero? Allá, que le abran investigación. Ya, perfecto, que abran investigación, ya, pero no la detención. ¿Eso es legal? Sí, porque la ley del Ministerio Público lo dice. El fiscal, creo que es el 79, 80 de la ley, dice, abrirá investigación o formalizará la denuncia y pedirá la detención. Entonces, en esa época, te estoy hablando, en esa época el fiscal lo podía hacer directamente sin pedir inclusive permiso de jueza. La policía te podía, digamos, detener y te llevaba y el fiscal disponía o tu libertad o te quedabas si te pasaba. Pues. Estoy hablando de 1990. Porque el Código Procesal Penal es del 2004.
sea, tenía mucho poder. Entonces logra abrir la investigación, ya con eso pues era suficiente, pues hermano. Ya podía bailar, ¿cuánto? 10 años ahí con esa denuncia. Entonces, esta denuncia se la mató ahí. Entonces, Fujimori tenía otros asuntos más, entonces pasó a ser abogado de la familia, abogado de Fujimori. Así entró como asesor legal. Y luego, como Montesinos, un tipo muy audaz, se convirtió en asesor político. Y para ser asesor político, al amigo que llevó a Francisco Loaiza, lo cuchilló, lo apuñaló, lo sacó. O sea, Loaiza murió acá y él se quedó como único asesor político de Chile. Esa es la verdadera historia, hermano, de cómo llega Montesinos a Fujimori y ahí forman la sociedad criminal. Montesinos es un tipo que vende humo, es un tipo que se jacta de tener poder real, no lo tiene, es un vendedor de humo. Porque si tuviera poder real no estaría preso en estos momentos. Estaría libre. Al vender humo, lo puedes conocer rápido, es un psicópata que se puede conocer rápidamente. Entonces, Montesinos captó, se llama eso, ¿no? Lo encapsuló a Fujimori, él se quedó como el único medio para poder conocer a los generales de la Fuerza Armada. Y así fue, hermano. Toda la cuestión del bacalao, todo ya fue un diseño de campaña de Montesinos, ¿no? Inclusive el primer debate del 90, Montesinos es el que dinamita, digamos, a Vargas Llosa. Hace un focus group y ahí Montesinos define cuál es la estrategia para el debate. Llamarlo señor Mario Vargas, no Vargas Llosa, señor Vargas, señor Vargas, señor Vargas. Con eso le bajaba el ego a cualquier psicópata, se derrumba cuando tú lo vapuleas. Y ahí plantea una posición anti-shock, con todo al contrario a lo de Vargas Llosa. Y termino, hermanos. Tenía un programa económico que diseñado por unos amigos profesores de la Universidad Católica, que le decían los 7 samuráis. Que era un programa keynesiano, que esta cuestión de la hiperinflación de García se podía resolver. Y le hicieron todo el diseño. Es un programa, digamos, en economía se decía gradualista, y tal vez es la idea, gradualista. La inflación iba a ser poco a poco. Frente al programa de shock, que era, pues, el programa de shock es un programa criminal, hermano, acá está, ¿no? Lo que informó el comercio. Este fue el programa de shock. De hiperinflación, acá está. Miren, el 9 de agosto del año 90, gasolina 750.000, o sea, las cosas subieron por 1000 veces. El dólar costaba un indy, pasó a costar cerca de 300.000 indies, y así por el estilo, en un día. Este programa que implementó Montesinos, perdón, Gustavo Miller, era el programa de Vargas Llosa. O sea, lo que hizo Hernando de Soto, ¿no es cierto? Boloña fue copiar el programa de Vargas Llosa, de hecho, y se lo dieron a Fujimori y a Otto. Y a los 7 samuráis, Fujimori los traicionó, les quitó la confianza y los dejó en el aire. Se quedó con todos los técnicos de Vargas Llosa. O sea, ahí implanta el modelo, y que eso sería materia de otra conferencia. Muy bien, hermano, nos quedamos aquí entonces. Muchas gracias. Pero ese es el testimonio real, hermano. ¿Ya? Lo que pasó, digamos, hasta que llegó, digamos, cómo conoce Fujimori, digamos, a Montesinos y cómo se arma la sociedad. ¿Ya? Montesinos, llanero solitario, por si acaso. Llanero solitario, Fujimori, llanero solitario. Pero lograron juntarse, pues, para ese fin, ¿no?
es un fin criminal. Saquear un país, ¿no? Robarse un país, quedarse con el poder. El plan de ellos a mí me lo había dicho, eran 50 años. La dinastía tenía que seguir luego de Fujimori, ¿no? Entonces, por eso que lo he dicho, ¿no? Lo he dicho, muerto el perro, yo no sé cuál es el significado histórico de la muerte de Fujimori. Se cierra un ciclo histórico del Perú, ¿no? De corrupción, de saqueo de este sector fujimontesista, ¿no? Pero va a continuar el robo, el saqueo con el otro brazo, la corrupción. Acuña, Porqui, Hernando de Soto, todos son lo mismo. Todos los otros candidatos, los otros 20, 30 candidatos, son lo mismo. La misma política van a mantener esta misma constitución delincuencial. Pero lo importante, hermano, de que haya muerto Fujimori es que el globo ha reventado. Habían dos planes, plan A, plan B. El plan A era mandar a la presidencia a Fujimori como vicepresidenta Keiko Fujimori. El plan B a la presidencia Keiko Fujimori. Este plan B no funciona porque más del 51% de antivotos antifujimoristas tiene Keiko Fujimori. El que podía remontar eso era Fujimori. Fujimori sí podía reducir ese antivoto. Y podía haber ganado. Podía haber ganado si se presentaba. Entonces se han quedado sin plan A, tienen el plan B, pero ese plan B no funciona. Entonces las puertas, hermano, de la presidencia, el cambio de poder de gobierno están abiertas. Yo le digo a todos los líderes honestos, a todos los presidentes de partidos progresistas, hermanos, ha llegado la hora. Si ustedes saben leer la política, si ustedes son gente inteligente, como me parece, el poder se puede compartir, hermanos. Yo no soy fascista, yo no soy una persona que me muera por el poder. El poder a mí no me seduce. Tengan en cuenta los intereses históricos del Perú, del pueblo, hermano. Estoy dando el caso del año 75, 78, significado del fujimorismo, ¿no? Porque hay 5 mentiras que dicen, ¿no? Que Fujimori fue el que derrotó el terrorismo. Mentira, no lo derrotó. Si llegó al poder el año 90, y el golpe de Estado el 5 de abril, ya cuando estaba derrotado política y militarmente a Aymar Guzmán. La lucha fue del 80 al 90. Esa fue la lucha contra el terrorismo, al contrario. Dice que sacó al Perú de la hiperinflación. ¿Qué hiperinflación, hermano? Lo que dejó García, digamos, podía haber arreglado con un programa gradual, no con un Fujishop, porque el Perú perdió más del 50% de su patrimonio. Después dicen que el Fujimori nos puso carreteras, hizo obras. Sí, pues eso es objetivo, hizo obras sobrevaluadas. Regaló dinero, hermanos, de nuestro patrimonio. Y ahí están los procesos judiciales por él. ¿No? ¿Qué más hizo Fujimori? Nos dejó al final como 1% o 0,5% de crecimiento. No era sostenible, inviable. Nos dejó todo el mundo de la corrupción que ustedes conocen, tuvo que fugar, hermano. Entonces, esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad real. Sin apasionamientos, ¿no? Solamente explicándole con datos, con hechos ciertos.